Hola una vez más y bienvenidos a un nuevo video, en el cual los integrantes de este equipo, José Luis Herrera Núñez, Sara Morales Olivas y su servidora Dariana Luna Macías, les hablaremos sobre neutrofilia y leucemia mieloide crónica, siendo estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California, cursando la materia de Inmunología Básica, siendo nuestro facilitador del aprendizaje el Dr. José de Jesús Manríquez. ¡Comencemos! Los temas a tratar durante este video serán la introducción de neutrófilos, sus valores de referencia, la neutrofilia y patologías, un caso clínico y nuestras conclusiones. Ahora daremos una breve introducción sobre los neutrófilos. Los neutrófilos, también conocidos como leucocitos polimorfonucleares, son la población más abundante de leucocitos en el torrente sanguíneo y regulan las primeras etapas de las reacciones inmunitarias. Son células esféricas de 12 a 15 micrómetros de diámetro y presentan múltiples proyecciones membranales. A su vez, presentan un núcleo segmentado de 3 a 5 lóbulos. En su citoplasma podemos encontrar dos tipos de gránulos, los gránulos específicos y los gránulos azurófilos. Los primeros contienen las enzimas lisozima, colagenasa y elastasa, las cuales tienen la característica de no teñirse con hematoxilina ni eosina, que son tinción básica y ácida respectivamente. Por otro lado, los gránulos azurófilos son lisosimas en los que en su interior contienen enzimas y sustancias microbicidas, como las defensinas y las catalicidinas. Los neutrófilos se producen en la médula ósea y su activación depende del factor estimulador de colonias de granulocitos, GCSF. En el adulto se producen aproximadamente 1 por 10 a la 11 neutrófilos al día y su acción consiste en la migración a lugares de infección en corto plazo de tiempo con la entrada de microbios. Con la entrada en los tejidos, su acción dura de 1 a 2 días para finalmente morir. Los neutrófilos se desplazan desde los capilares sanguíneos hasta la lesión en una serie de pasos. En primer lugar, la marginación, en segundo, la adherencia al endotelio, en tercero, la diapédesis y en la 4, la fagocitosis. Primeramente, en la marginación, existe un contacto entre el neutrófilo y la pared vascular a consecuencia de una éstasis vascular. En segundo paso tenemos la adherencia al epitelio. Esto ocurre por medio de una interacción entre las glucoproteínas presentes en la superficie del neutrófilo y la selectina E, que es un receptor en células endoteliales. También existe una interacción entre la integrina beta 2 y la ICAM1, molécula de adhesión intercelular 1 en células endoteliales. En tercer lugar tenemos a la diapédesis, que consiste en la migración transendotelial. Los neutrófilos atraviesan el endotelio y la membrana basal hasta alcanzar el espacio extravascular. Todo esto al ser atraído por la infección presente. A su vez, la quimiotaxis es generado por moléculas como la interleucina 8, el factor C5a del complemento, el leucotrieno B4, los péptidos de N-formil y factores de activación plaquetaria. Por último, tenemos a la fagocitosis y muerte celular. Cuando los neutrófilos llegan al área de lesión, reconocen moléculas específicas en superficie del invasor, lo invagina y lo destruye, proceso facilitado por proteínas opsónicas como son las inmunoglobulinas y el fragmento C3b del complemento. A continuación, se mencionarán los valores de referencia de leucocitos y de los neutrófilos. Los leucocitos en su recuento global tienen un valor de 4.5 a 11 por 10 a la 9 células por litro. En un estudio diferencial, los neutrófilos tienen un valor absoluto de 1.8 a 7.6 por 10 a la 9 células sobre litro. En su valor relativo es del 50 al 70% del recuento global de leucocitos. Se determina que se tiene una neutrofilia cuando el valor es mayor a 8.000 células por cada mililitro de sangre y una neutropenia si el valor es menor de 1.500 por cada mililitro de sangre. Ahora adentrémonos a lo que es la neutrofilia. Como se había mencionado anteriormente, la neutrofilia se define como una cifra absoluta de neutrófilos mayor de 8.000 células por microlitro. En función de tiempo de evolución, esta se puede dividir en aguda, que es una evolución de horas o días, o crónica, que es de semanas a meses. Esto depende habitualmente de la prolongación en el tiempo del evento causal. Puesto que la mayoría de las neutrofilias son secundarias a una causa subyacente, generalmente infecciosa, la historia clínica y las exploraciones complementarias iniciales deben dirigirse a investigar esta etiología. Posteriormente se estudiarán de manera escalonada otras causas menos frecuentes, incluyendo neoplasias y síndromes mieloproliferativos crónicos.
En el caso de la enfermedad inflamatoria, inicialmente se produce la liberación de neutrófilos segmentados desde el almacenamiento de la médula ósea, lo que origina la neutrofilia madura. La neutrofilia se acompaña de desviación a la izquierda de los valores de almacenamiento medular, ya que ésta se va a agotar, y se liberan neutrófilos en una tasa superior a la capacidad de la médula ósea para producir polimorfos nucleados segmentados. Por ello se liberan neutrófilos de maduración, principalmente células en banda o metamielocitos, e incluso se pueden llegar a liberar mielocitos y promielocitos, en función de la intensidad de la inflamación. Como se puede observar en la siguiente gráfica, la evolución del leucograma en un proceso inflamatorio, al inicio del proceso de inflamación hay una elevación tanto de neutrófilos segmentados como de neutrófilos no segmentados. A esto es a lo que se le conoce como desviación a la izquierda, que se va a resolver correctamente en el transcurso de los días, llegando a un proceso de resolución. Las neoplasias mieloproliferativas se caracterizan porque las células de la médula ósea responsables de la producción de las células sanguíneas se desarrollan y funcionan de una manera normal, siendo uno de estos casos la leucemia neutrofílica crónica, en donde hay una producción excesiva de neutrófilos, los cuales se acumulan en sangre periférica y en médula ósea. Los signos y síntomas complicaciones de la enfermedad son el resultado de la producción excesiva de los neutrófilos, y esta enfermedad es derivada a la mutación del gen CSF3R. Otras causas por las que se puede presentar una neutrofilia es debido a infecciones bacterianas, infarto agudo al miocardio, hemorragias, quemaduras, traumas y daño tisular, medicamento con corticosteroides o epinefrina, los procesos de estrés y ansiedad y deportes con carga de adrenalina. Ahora hablaremos de la leucemia mieloide crónica, la cual es una enfermedad que se va a relacionar con la neutrofilia. La leucemia mieloide crónica es una enfermedad de las células madre hematopoyéticas, como consecuencia de la translocación del cromosoma 9 y 22 del brazo largo 34 y del brazo largo 11 respectivamente, que se va a conocer como el cromosoma Filadelfia. El intercambio de material genético entre los cromosomas 22 y 9 hace que se pongan en contacto dos genes, que van a ser el gen BCR, localizado en el cromosoma 22, y el ABL, localizado en el cromosoma 9. La unión de estos dos genes da lugar a la aparición de un gen anormal, que es el oncogen BCR-ABL. Este estará presente en las células de la médula ósea y de la sangre de los enfermos con leucemia mieloide crónica, y es el responsable de que aparezca la enfermedad, ya que fabrica una proteína anómala, que es la proteína tirosincinasa BCR-ABL, que hace que la médula ósea produzca de manera incontrolada una gran cantidad de células anormales que acaban sustituyendo a las normales. La leucemia mieloide crónica se sospecha al encontrar un número elevado de leucocitos en la sangre, los cuales son fundamentalmente de dos tipos, los neutrófilos y en menor medida los basófilos. Además, es típico que aparezcan en la sangre leucocitos inmaduros, que están normalmente en la médula ósea pero no en la sangre. Si estas dos alteraciones analíticas se acompañan de un aumento del tamaño del vaso, el diagnóstico de leucemia mieloide crónica es altamente probable. Esta enfermedad se diagnostica en la gran mayoría de los pacientes en la llamada fase crónica. Esta fase es fácil de controlar con diversos tratamientos, lo que permite llevar una vida normal. Sin embargo, al cabo de un tiempo variable, habitualmente de años, la enfermedad evoluciona a una fase muy agresiva, que es la crisis blástica. La evolución de la fase crónica a la crisis blástica puede ocurrir de forma brusca o pasando antes por un periodo intermedio, que es la fase de aceleración. En esta fase se nota un cambio progresivo en la enfermedad, que empieza a ocasionar síntomas como fiebre, sudoración excesiva, pérdida de peso, dolores óseos y molestias en el abdomen por el crecimiento del vaso. En los análisis aparece anemia, un número de leucocitos cada vez mayor a pesar de ajustar el tratamiento, un porcentaje creciente de leucocitos inmaduros y un aumento de leucocitos basófilos. Ahora revisaremos un caso clínico, pero primero tenemos que tener en cuenta que la leucemia mieloide crónica representa el 3% de las leucemias pediátricas diagnosticadas y su incidencia es de 0.7 millones por año, extremadamente rara entre las edades de 1 a 14 años, y debido a esta inusual presentación van a existir pocos casos descritos. Además, el tratamiento con imatinib en niños ha logrado alcanzar un 90% de remisión completa a los 5 años, sustituyendo de esta manera al trasplante halogénico como primera línea de terapia.
Un niño de 2 años de edad sin antecedentes patológicos de importancia presentó 2 meses antes del diagnóstico astenia, dolor generalizado y pérdida de apetito. Al examen físico presentó palidez y aumento de las dimensiones del paso. El hemograma reportó anemia microcítica con hemoglobina de 11.7 gramos sobre decilitro, hiperleucocitosis de 80.8 por 10 a la 9 por litro y trombocitosis de 721 por 10 a la 9 litros. El frotis de sangre periférica evidenció eritrocitos maduros microcíticos e hipocrómicos, neutrofilia asociada a basofilia y blastos al 1%. El estudio de biopsia osteomedular reflejó una marcada hiperplasia mieloide, megacariocitos aumentados en número con frecuentes formas pequeñas monolobuladas y blastos menos del 3% de la población total. El estudio Fish reportó la translocación del cromosoma Filadelfia con el gen de fusión BCR-ABL1. El test de RT-PCR para BCR-ABL1 fue positivo. Entonces, todos los datos obtenidos confirmaron el diagnóstico de leucemia mieloide crónica dentro de la fase crónica. El paciente inició tratamiento ambulatorio con mesilato de imatinib 200 mg al día en agosto de 2010. Posteriormente, los estudios de enfermedad mínima residual por RT-PCR para BCR-ABL1 fueron negativos desde enero del 2012 hasta marzo del 2015. Como discusión de este caso, tenemos que la enfermedad es poco frecuente en niños menores de 4 años. Los factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad aún son desconocidos, aunque hay evidencias de que las radiaciones ionizantes juegan un rol importante. Asimismo, no existe una predisposición étnica o genética. Actualmente, gracias a su actividad terapéutica y perfil de seguridad, el imatinib es la primera línea de tratamiento para esta enfermedad en fase crónica. El 90% de los niños diagnosticados con leucemia mieloide crónica sobreviven a los 5 años desde el diagnóstico. Este caso ilustra un diagnóstico oportuno y un manejo terapéutico exitoso de la leucemia mieloide crónica en un niño de 2 años, con un clon neoplásico sensible al medicamento inhibidor de la tirosina quinasa. Como conclusión, podemos decir que la neutrofilia es un aumento crónico o agudo de los niveles normales de neutrófilos en nuestro torrente sanguíneo que puede o no estar ligado a procesos inflamatorios o puede presentarse por cambios físico-químicos en nuestro organismo o relacionado a otras patologías. Por tal razón, debemos conferirle la importancia al monitoreo constante, puesto que se puede identificar notablemente con la realización de un hemograma.